Bienvenidos a la lección número 3 de la materia de liderazgo. Vamos a ir juntos a la página número 78 y vamos a hablar acerca de las esferas del liderazgo. Como una recomendación es comprar el libro de liderazgo con propósito del autor Rick Warren. Vamos a aprender en ese libro muchos tips prácticos para hablar de liderazgo. Hablando de una introducción, haciendo una breve introducción a nuestra clase del día de hoy, es muy importante saber que el liderazgo más grande que el mundo ha tenido y que no va a existir o no se va a volver a repetir es el liderazgo de Jesús. Hay una cita que me encanta mucho y que viene en su manual, en la página número 78, dice: en lugar de alcanzar la mayor gente posible, Jesús entrenó a un puñado de líderes que alcanzaron a otros. Ustedes que son líderes, pastores, ministros, o que desempeñan o que tienen algún puesto muy importante dentro de la iglesia en donde están trabajando, no lo van a poder hacer solo, todos ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a formar líderes que impacten a nuestra generación, líderes que vayan y alcancen a los perdidos. Jesús nos llamó a ser discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, nos enseña del llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros para poder ser esos líderes discipuladores. No líderes como el mundo lo pinta, sino aquellos que hacen discípulos. Punto número 1 de su manual en la página 78 es el ejemplo de Jesús. Jesús vino a la tierra, ¿sí?, con el mandato de perdonar nuestros pecados, con el mandato de salvarnos del infierno. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, nosotros somos perdonados y es la gracia la cual nos cubre. Y hablando específicamente de las esferas de liderazgo, es muy importante entender que cada uno de nosotros tiene relaciones personales. Hablando de los amigos, de los maestros, aquellos que estudian, de los colegas, aquellos que tienen un trabajo, se desempeñan en un trabajo, o también aquellos que trabajan en un ministerio, hablando específicamente de la obra de Cristo. Y cuando hablamos de liderazgo, tenemos que irnos a la vida de Jesús, porque como lo comentaba en un principio, Jesús es el máximo líder que la humanidad ha tenido. Y vamos a ver específicamente en la figura 3.1 de la página número 79, vamos a hablar de las esferas de liderazgo de Jesús. En la figura 3.1 nos habla acerca de las relaciones personales que tenía Jesús con las personas que lo rodeaban. Habla de los tres más allegados. Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 17, versículo 1. También viene en Marcos capítulo 5, versículo 37. Marcos capítulo 14, versículo 33, ¿sí? Y también en Lucas capítulo 6, versículo 13. Les recomiendo que lo lean con detenimiento, nuevamente haciendo referencia a los tips que hemos mencionado anteriormente. Subrayen estos versículos, apunten sus dudas y los comentamos en las clases presenciales. Entonces, hablando de los tres, quiero que vayas conmigo. Vamos a leer Mateo capítulo 17, versículo 1. Y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. En la figura 3.1, estos tres personajes, Pedro, Jacobo y Juan, eran las personas que más se allegaban a Jesús. Era la relación más íntima que tenía Jesús con ellos. Es muy importante entender que la relación que tenía con estos tres no era la misma que tenía con las multitudes, no era la misma relación que tenía con los 12 discípulos, ni con los 70. Entonces,
tenemos que nosotros, como un principio básico de liderazgo, rodearnos de personas con entera confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tengamos personas a las cuales nosotros podamos contarle cosas íntimas, cosas de suma importancia para nuestro liderazgo, hablando de las iglesias. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 13 en su Biblia, y dice de la siguiente manera. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estamos viendo las esferas de Jesús. Vemos que en un principio Jesús, el mismo Jesús, tenía a tres líderes que tenían conversación directamente con Jesucristo. De ahí el segundo nivel de estas mismas esferas habla de 12 discípulos que Jesús llamó, que Jesús formó, y que es muy importante dentro del liderazgo pasar tiempo con las personas que nos rodean. Hablando específicamente de la inversión que tú vas a hacer con tu equipo de liderazgo es, punto número 1, el tiempo. Si no pasas tiempo con tu equipo de liderazgo, entonces no vas a entender sus necesidades, ya sea en el ámbito espiritual, en el ámbito material o en el ámbito físico. Jesús pasaba con tiempo muy especial con estas tres personas. Jesús pasaba tiempo con sus 12 discípulos. En algunas ocasiones me he encontrado algunos líderes que les da miedo invertir. Déjame decirte que si no inviertes tiempo, no inviertes dinero, no inviertes tus recursos, no inviertes tu vida en pasar este tiempo con tus discípulos, difícilmente vas a tener un liderazgo exitoso. Es muy importante que tú inviertas en estos tres conceptos que ya te he comentado. Vamos al libro de Lucas capítulo 14, ahí mismo en el libro que estamos leyendo. Lucas capítulo 14, versículo 27 dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando hablamos de liderazgo, es muy importante entender y saber que para ser discípulo y para ser líder es muy importante y muy básico tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Esto es muy importante y muy relevante para nuestra vida como líderes. Punto número 2, en nuestra página número 80. Seguimos en las esferas de liderazgo. Cuando nosotros vamos a plantar una iglesia o aún dentro de una iglesia ya plantada y tal vez en crecimiento, es muy importante que nosotros empecemos a establecer estas esferas de liderazgo. Hablando de esta escalogía, por decirlo así, que vimos en el punto anterior, donde estaban los 3, donde estaban los 12 discípulos, nosotros tenemos que empezar a hacer nuestra propia esfera de liderazgo. Cuando hablamos de los 3 o los más íntimos, estamos hablando de los líderes aprendices. Son los líderes que van a tomar en un tiempo determinado nuestro ministerio, nuestro liderazgo. Es muy importante que todos y cada uno de nosotros, desde el primer momento que sembramos una iglesia, desde el primer momento que nosotros estamos trabajando en un ministerio, tomemos a un líder aprendiz. Hablando de la época medieval, si les platicaba o si les platico acerca de lo que pasaba hace mucho tiempo en esa etapa de la historia, vemos a caballeros que traían a sus escuderos. En un momento específico, estos escuderos se iban a convertir en caballeros y iban a seguir haciendo esto por muchos años. Nosotros como líderes tenemos que en todo momento estar preparando a los futuros líderes, aquellos que nos van a relevar. ¿En qué momento es importante que sepamos esto? ¿En qué momento nosotros vamos a pasar la estafeta? Haciendo una ilustración de esto, cuando
un corredor o cuando estamos viendo carreras de relevos, observamos que el corredor pasa la estafeta a máxima velocidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo nosotros vamos a soltar a nuestro líder aprendiz? Cuando el ministerio esté en el mejor momento. Jesús, hablando del tiempo que estuvo aquí, dejó esta tierra, ascendió al cielo cuando el cristianismo estaba empezando a crecer, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos a un líder aprendiz. Siguiendo comentando la figura 3.2, el equipo plantador, que hablando de los 12 discípulos, haciendo esta comparación, van a ser aquellas personas que están siendo preparadas para el ministerio, pero que tienen funciones específicas dentro del ministerio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a estar formando un liderazgo fuerte, un liderazgo sólido, para que hagan funciones específicas dentro de la iglesia. Quiero que me acompañes al libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y nos habla precisamente de esto. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Tenemos que formar liderazgo sano, liderazgo que tenga capacidades específicas dentro de un puesto específico, ¿sí? Para que el ministerio pueda crecer y pueda ser bendición para las personas que nos rodean. Pasando al punto número 3, y muy importante, haciendo un pequeño taller, es muy importante que tú empieces a establecer y a construir tus esferas de liderazgo. ¿Quiénes son las personas de alta confianza? ¿Quiénes son aquellas personas que vas a formar? Y así sucesivamente hasta que logres completar estas esferas de liderazgo. En conclusión, es muy importante, y lo vuelvo a repetir y lo reitero en repetidas ocasiones, que formes líderes. ¿Cómo vas a formar líderes de calidad? Como lo dice la Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 19. Cuando pases tiempo con tu equipo de liderazgo, invierte tiempo en ellos, porque en algún momento ellos van a trastornar a las generaciones venideras, ¿sí? Algunas veces nosotros pensamos que vamos a vivir por siempre y esto es una falacia. Nosotros no somos eternos, nosotros no podemos hacer todas las cosas, ¿sí? Por nosotros mismos. Es importante que deleguemos, es importante ceder la confianza a nuestro equipo de liderazgo. Muy bien, pues esta es mi recomendación del día de hoy y te deseo que con todo corazón que tu liderazgo esté creciendo firmemente. Como tips, quiero presentarte que tú sigas leyendo Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 7, Hechos capítulo 1, que hablan precisamente de este tema de liderazgo. Un libro que te recomiendo y que está en la Biblia es el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1 al capítulo 3 vamos a hablar acerca del liderazgo. Es muy importante que lo estés leyendo y que sobre todas las cosas sigas orando y le sigas pidiendo a Dios que tu liderazgo siga creciendo. Mi nombre es Carlos Solórzano. Deseo con todo mi corazón que pueda ser bendecido tu ministerio. Muchas gracias por prestar atención a estos 3 puntos que vimos el día de hoy. Dios te bendiga.